Estar viendo acerca de la ley. Vamos a estar viendo acerca de la ley. Son temas que son un poco, se requiere de mucho estudio y vamos a ir aprendiendo poco a poco acerca de la ley, ¿ok? Porque no es tan fácil como se mira. Entonces, pero vamos a ir aprendiendo acerca de la ley, acuérdense. Y vamos a empezar. Acuérdense del legalismo. El legalismo es la enseñanza que insiste que los hombres son salvos a través de guardar la ley. Ese es el legalismo. Acuérdense que el legalismo tiene muchas facetas, pues, ¿verdad? Muchas facetas el legalismo. Una de ellas es que enseña que los hombres son salvos a través de guardar la ley. Esto lo miramos en Hechos 15, ¿se acuerdan? Hechos 15, vamos a ir a Romanos 3:28. Vamos a ir rápido porque todavía ese no es el tema. Digo, sí es el tema, pero es nomás una introducción. 3:28 dice así: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Concluimos pues que el hombre es justificado por las obras de la ley. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Sí ven? Entonces el legalismo dice, acuérdense que los legalistas más bien eran los judíos que se habían convertido al cristianismo, pero querían seguir guardando la ley. O sea, sí Cristo, pero también la ley. Y esos son eran algunos de los fariseos que se habían convertido, ¿verdad? ¿Sí entendemos eso? O vamos al libro de Hechos, pero me quiero ahorrar tiempo, nomás que en Hechos es donde dice que para ser salvos se tenía que guardar la ley. Si quieren vamos a ir rápido nomás, Hechos 15. Hechos 15, el que lo tenga léale, 11, 15:11. No, 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podáis ser salvos. Ahí está. Entonces, el legalismo o el legalismo o judíos que se habían aceptado a Cristo, esos también pensaban en guardar la ley, ¿verdad? Entonces, seguimos adelante. Esos son los legalistas. No, tienes que guardar la ley para ser salvo. Ese es el legalismo. Seguimos el antinomianismo. El antinomianismo es la idea de que los hombres pueden vivir sus vidas como ellos lo deseen, ya que la salvación es únicamente por la gracia. Entonces, el antinomianismo es otra rama, ¿ok? Que dicen, no, pues como estamos bajo la gracia, entonces vamos a vivir como queramos, ¿verdad? Entonces, obviamente la Biblia no deja para eso. ¿Por qué? Porque Romanos 6:1, vamos a Romanos 6:1, fíjense lo que dice, el que lo tenga léale 6:1, vamos a ir rápido. 6:1. Que pues diremos, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué pues diremos? Dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, el antinomianismo es un extremo que dice, no, pues vivimos en la gracia, entonces hay que darle rienda suelta. Acuérdense que Gálatas dice que no usemos la libertad como libertinaje, ¿verdad? Entonces, esto se complementa. Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Gálatas, por su otro lado, dice que estamos firmes en la libertad, pero que no usemos la libertad como libertinaje. Vamos a ir a Gálatas
rápido, vamos a ir rápido a Gálatas, para que ustedes vean que el antinomianismo es el que dice, es el otro extremo. Vamos a ir a Gálatas, que lo tengan, léale, Gálatas 5, léale. 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahí está. Entonces, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne o libertinaje, ¿verdad? Entonces, ahí está el antinomianismo, ¿verdad? Es otra rama como el legalismo. El antinomianismo es como dice, no, dice, estamos en la gracia, así que puedes hacer todo lo que tú quieras porque es gracia, ¿verdad? Y la Biblia dice, no, o sea que fuiste libre, pero para servir a Dios, no fuiste libre para volver al pecado, ¿sí estamos entendiendo? Entonces, el antinomianismo dice, vive como quieras, la Biblia dice, no, párate ahí. Romanos 6:1, Santiago 2:24. Entonces, ahora, seguimos en el tercero, el galacionismo. El error de los que hombres son salvos por gracia, pero mantenidos posteriormente por guardar la ley. Es otra, dice, ok, si eres salvo por gracia, pero tienes que mantener tu salvación guardando la ley, ok. Entonces, estos eran una otra rama también de los judaizantes, ok, de los judaizantes. El galacionismo es otro término para esta rama de personas o sectas que dicen, puedes ser salvo por gracia, pero debes de mantener tu salvación guardando la ley. Ese es el galacionismo. Entonces, sigamos adelante. Entonces vamos a estar hablando de la ley. Vamos a definir un poquito la ley. ¿Qué es una ley? Una ley es una verdad incambiable. Eso es lo que es una ley. Una verdad incambiable, ¿ok? E inalterable. Entonces, que solamente Dios la pone o Dios la quita. Solamente Dios es el legislador de las leyes. O sea que Dios es el león. Dios, fíjense, Dios pone leyes y Dios quita leyes. O sea, el único que puede poner leyes y quita leyes es Dios, ¿verdad? Entonces, obviamente aquí en la tierra terrenalmente es el hombre, ¿verdad? Que pone leyes dependiendo en cada país, pero muchas de ellas, por ejemplo, Estados Unidos saca sus leyes, muchas de ellas de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, pero Dios es el único que él de hecho, él le dio las leyes a Israel. Entonces vamos a seguir adelante. Vamos a empezar con el inciso A. La ley de Dios es la ley de Moisés. La ley de Dios es la ley de Moisés. Ahora, como les decía, hay unos que dicen que la ley de Cristo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver quizás un poquito más o menos de esa. La ley de Cristo, o la ley de Dios y la ley de Moisés. Entonces, hay unos que dicen que la ley de Dios son los 10 mandamientos. Y la ley de Moisés contiene las 3 secciones de las 3 leyes. Y obviamente la ley de Dios, la ley de Moisés y la ley de Cristo. Entonces, supuestamente la ley de Dios son los 10 mandamientos, pero la ley de Moisés también contiene toda esa sección también. Y la ley de Cristo, pues ya es la del Nuevo Testamento, los principios, no tanto como leyes, sino como principios. Entonces, vamos a empezar, pero nosotros vemos que la ley de Moisés, la ley de Dios y la ley de Moisés, como que se cambian ahí mismo, como que habla de lo mismo. Entonces, acuérdense, la ley de Dios es la ley de Moisés. Ahora vamos a mirar esto. Vamos a ir a Lucas 2, 22 al 24. Lucas 2.
Lucas 2. Lucas 2, 22 al 24. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tórtoles o 2 palomas. Ahí está. Entonces, si ustedes se fijan, allí la ley de Moisés y la ley de Dios o del Señor se como que habla de los dos. O sea, dice la ley de Moisés, pero también dice es la ley del Señor. Fíjense como dice allí desde el 22. Fíjense lo que dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, fíjense, conforme a la ley de ¿quién? De Moisés. Ahí está. Entonces ahí está la ley de Moisés. Ahí está la ley de Moisés. Ahora, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Fíjense, como está escrito en la ley de ¿quién? Ley del Señor. ¿Sí ven? La ley del Señor. Entonces ahí ya cambia, pero es la misma, la ley del Señor. Entonces, la ley de Moisés, haz de cuenta que este término o esta palabra se usa, ya sea la ley de Moisés o la ley del Señor. Entonces, por eso dice aquí la ley de Moisés, pero acá dice la ley del Señor. O sea que es como lo mismo, la ley de Dios y la ley de Moisés. Ahora, bueno, ahorita vamos a mirar para no meterme un poquito más a eso. Entonces, si entendemos que la ley de Dios es la ley de Moisés, pero ahorita vamos a ver una sección un poquito más. La ley fue dada por Moisés, obviamente. La ley fue dada por Moisés. Fíjense lo que dice Juan. Pongan bien atención porque esta es un poquito difícil, requiere muchas cosas. 1.17. Léanle 1.17. 1.17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, aquí está. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Ahí está. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Entonces, ahí tenemos la ley de Moisés también. Entonces, el total de los mandamientos, ¿verdad? Que Dios le dio a Moisés, el total, parece que el total fueron 613 mandamientos, ¿verdad? Entonces, parece que esos fueron entre mandamientos positivos y mandamientos negativos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mandamientos que decían, no vas a hacer esto, o harás esto, ¿verdad? Entonces, mandamientos positivos y mandamientos negativos, ¿sí estamos entendiendo? Entonces, seguimos adelante. La Biblia dice bien claramente que la ley es espiritual, ¿verdad? La ley es espiritual. Vamos a ir a Romanos 7:14. Romanos 7:14 dice que la ley es espiritual. Romanos 7:14. El que lo tenga, léale. 7:14. Léanle. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, yendo al pecado. Ahí está. Entonces, esto quiere decir que no es un código, ¿verdad? No es una ley sobre nuestros derechos, no es un documento, nada de eso, sino que es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de la palabra de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice la ley de Moisés o la ley del Señor, ¿verdad? Está hablando a los 5 libros de Moisés, los que contenían la ley del Señor, la palabra del Señor. Es como cuando, ¿se acuerdan que David dice, oh, cuánto amo yo tu ley? Vamos a ir ahí, Salmos, y que Dios nos dé sabiduría, porque les digo que este tema está un poquito, se requiere de mucho estudio. Salmo 165, Salmo 119, 165. Salmo 119,
165. No, Salmo 119, 18. Salmos 19, 119. El que lo tenga, léale. 18. Sí, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ahí está. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Ok? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces, cuando David dice, miraré las maravillas de tu ley, en ese tiempo estaba el Nuevo Testamento. No. No, ¿verdad? Entonces, obviamente, entonces se estaba refiriendo a los 5 libros de la Biblia, ¿verdad? A los 5 libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y ¿cuál? Me falta uno. A ver, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿verdad? Ahí están. Pues ustedes también deben de sabérselos, ¿eh? Entonces, cuando dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces, fíjense, David, él meditaba en los 5 libros de la ley. En los 5 libros de la ley. Entonces, cómo vemos ahí cómo él amaba Génesis, Levítico, todos esos libros de la ley. Léanle Salmo 119:1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. En la ley de Jehová. Entonces ahí está. Ahora léanle ahí mismo, pero el 174. 174. Ahí mismo. 174. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Ese es el 174. El mismo salmo. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Ahí está, y tu ley es mi delicia. Ahora fíjense lo que dice el 165. 165. Vive mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Si ven, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. 163. ¿163? La mentira aborrezco y Abomino. abomino tu ley amo. Ahí está, el 150. Se acercaron a la maldad los que me persiguieron, se alejaron de tu ley. Ahí está, y podemos seguir viendo versículos, pero este capítulo del Salmo 119, ¿verdad? Habla muchísimo de la palabra de Dios, o sea, la ley. Entonces vemos que es espiritual, pero es la palabra de Dios. En aquel tiempo se usaba la palabra ley para designar a los 5 libros, ¿ok? Entonces eran los 5 libros de la ley, que es el Pentateuco, ¿ok? Entonces dice ahí Romanos 7:14 que la ley es espiritual, ¿ok? La ley es espiritual, ¿sí estamos entendiendo? Entonces, seguimos adelante. Ahora, la ley de Moisés contiene 3 secciones, ¿ok? Entonces, acuérdense que estamos hablando la ley de Dios, la ley de Moisés y la ley de Cristo. Vamos a estar hablando, ¿ok? Entonces, acuérdense, la ley de Dios, la ley de Moisés y la ley de Cristo. Porque hay veces que si no estudiamos vamos a pensar que es una ley que es la misma para todos y la misma para todos, vamos a estar como la santificación. Entonces, ahora, la ley de Moisés contenía 3 secciones, ¿verdad? 3 secciones. Entonces, la primera sección de la ley de Moisés, acuérdense que la ley de Moisés es la ley del Señor, pero la ley en sí, la ley de Moisés contenía 3 secciones, ¿ok? Entonces, sección número 1, los 10 mandamientos, ¿ok? Los 10 mandamientos. Haz de cuenta que los 10 mandamientos es como la crema y nata de todos los mandamientos. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, la ley de Moisés contiene 3 secciones. Sección número 1, los 10 mandamientos,
¿ok? Los 10 mandamientos. Pero también a los 10 mandamientos se les llama la ley moral, ¿ok? Se les llama la ley moral o la ley de la conciencia. Entonces, estos 10 mandamientos, ¿verdad? Fueron escritos, ¿verdad? Fueron escritos, ¿cuándo Dios se los dio a Moisés? En el monte Sinaí se los dio estos 10 mandamientos. Ahora, se los dio allí, pero según Romanos, dice que ya estaban escritos en los corazones, ¿ok? Entonces, acuérdense, ahí en Éxodo 20 es cuando nos habla de los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Entonces los 10 mandamientos vienen siendo también la ley moral o la ley de la conciencia. Entonces, según Romanos, estos 10 mandamientos ya estaban escritos en los corazones de los hombres. Por eso es que dice Romanos que no hay excusa. ¿Por qué? Porque por así decirlo, el ser humano, cualquier ser humano que sea, ya dentro de él, tiene la ley de los 10 mandamientos dentro, pero es el conocimiento que él tiene de la ley de la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, por así decirlo, también los 10 mandamientos, los puros 10 mandamientos, la crema y nata de todos los mandamientos se reducen a los 10 mandamientos, pero en el Nuevo Testamento, ¿a cuántos se reducen? ¿A cuántos mandamientos los redujo Cristo? ¿A uno? A ver, otro. A uno. A ver, ¿a cuánto Cristo lo redujo? No está tan lejos, ¿eh? ¿A cuántos? 2. A 2, exactamente. A ver, ¿se acuerdan de cuál y cuál? Amar a tu prójimo, ¿no? Que tenían que amar a Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dicen, en esto está toda la ley, ¿verdad? Entonces, por eso es que, acuérdense que eran 613 mandamientos, pero luego, por así decirlo, como que se reducen a los 10, o la crema y nata son los 10, que viene siendo la ley del Señor, la ley de Dios, y Cristo lo redujo a 2. Ama a Dios y ama a tu prójimo, pum, se acabó todo. Entonces, ¿entendemos eso? Entonces, la razón, seguimos en la clase, la razón entonces que, por así decirlo, Dios había escrito los 10 mandamientos en el corazón de los hombres, por eso es que dice que no tienen excusa. ¿Por qué? Porque la ley moral también se le llama la ley de la conciencia. ¿Qué significa conciencia? Conocimiento, ciencia, conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De los 10 mandamientos, la ley del Señor, la ley de Dios. Esa es la ley de Dios, los 10 mandamientos. Entonces esos 10 mandamientos ya vienen en cada hombre, en cada persona vienen los 10 mandamientos escritos en el corazón. Entonces por eso dice Dios que nadie tiene excusa. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que Dios tiene Dios en sí tiene 2 libros, ¿verdad? Dios tiene 2 libros muy poderosos, y un libro te debe de llevar al otro, pero cuando no haces caso de uno, ahí te quedas, y por eso es que la gente se va al infierno. El primer libro es cuando dice la Biblia que el cielo declara, fíjense lo que dice vamos al Salmo 20, Salmo 19, 119.1, fíjense lo que dice. El que lo tenga, léele, Salmo 19.1. Respondiendo. 19.1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Otra vez. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí está. Entonces, el primer libro es su obra. Su obra. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, haz de cuenta que Dios tiene estos 2 libros. El primer libro es el de la creación. Haz de cuenta que cada persona
con ver el sol, ver la luna, ver las estrellas, es cuando surge la pregunta, ¿y quién hizo eso? ¿Cómo es que están ahí parados? ¿Cómo es que están dando vueltas? ¿Cómo es que hay aire que respiramos? ¿Cómo es que cada planeta se mantiene en su lugar? ¿Cómo que está todo tan ordenado? ¿Cómo que no choca nada contra nada? Entonces, Dios dice que hizo eso para decirnos, para preguntarnos nosotros, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Sí entendemos? Entonces, con ese libro, ningún ser humano, haz de cuenta que el firmamento, o sea, toda la obra de Dios está anunciando que alguien hizo esa obra. ¿Sí entendemos eso? Entonces, por ejemplo, una vez un ateo, parece que hubo un científico cristiano que hizo todo lo de ¿cómo se llama? El sistema solar, ¿verdad? Hizo todo eso y los colgó y toda la cosa, estaba bonito, es un cuadro así. Estaba Júpiter, la luna, todo. Y dicen que llegó el ateo y luego le preguntó, ay, dice, ¿quién hizo eso? ¿Verdad? Le dijo, ¿quién hizo eso? Le dijo el ateo. Y luego le dijo el científico cristiano, dice, dice, ¿sí ves todo eso? Sí, dice, solo se hizo. ¿Verdad? Dice, ¿sí ves todo? Sí, solo se hizo. Y dijo el ateo, nah, eso no puede ser. ¿Verdad? Y le dijo, obvio que no puede ser. Porque así está en lo original. Entonces, pues se quedó, ¿verdad? Ahí, en shock, pues, porque él mismo si ven que él mismo como que él mismo se refutó, pues, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el firmamento está anunciando la obra de sus manos. Ese es el libro que anuncia la obra de sus manos. Ahora, por el otro lado, el Señor tiene la conciencia. Entonces el Señor puso la conciencia en las personas, ¿verdad? Puso la conciencia en las personas y entonces tiene por dentro y tiene por fuera. Ahora vamos para que ustedes vean ahí en Romanos 2.15. Romanos 2.15. Esta es la ley de Dios que el Señor puso en los corazones de las personas. Romanos 2.15, el que lo tenga, léale. Romanos 2.15. Cuando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o deteniéndolos en su razonamiento. Ahí está, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles como diciendo esto no, o defendiéndoles esto sí, sus razonamientos. Entonces, ¿sí estamos entendiendo? Entonces dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces ahí está diciéndoles la conciencia, esto está mal lo que está haciendo, esto está bien. Esto está mal, esto está bien. ¿Conforme a qué? A la ley de Dios, ¿verdad? A la ley que ya ellos tienen ahí. Cada ser humano, entonces, Dios le puso su ley en el corazón de cada ser humano. Ven, párate acá. Entonces, Dios le puso la ley en los corazones de cada ser humano. Edra, siéntete, ¿qué estás haciendo? Entonces, Dios le puso la ley a cada ser humano en su corazón, que es la conciencia. La conciencia, dice la Biblia, que les acusa o le defiende. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, por un lado, entonces, la obra, ¿verdad? Te debe de llevar, haz de cuenta que por un lado, Él te dice que hay un Dios todopoderoso ese Dios, pero por otro lado, la conciencia también te dice que es bueno y que es malo. Entonces, toda esa luz, la luz que te viene por fuera de su obra, la luz que te viene por dentro por tu conciencia, esas te tienen que llevar a la luz verdadera, que es la palabra de Dios. Esta es la meta. Esta es la meta en la que el Señor trabaja. Por eso es que, por ejemplo, los mayas decidieron no hacer caso a su conciencia.
Entonces, los mayas decidieron no hacer caso a la obra de Dios que está en los cielos. ¿Por qué? Porque la conciencia, fíjense, la conciencia era la que los iba a llevar a la palabra de Dios, y la obra que está por todo el universo lo iba a traer a la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, ¿sabe para dónde los van a llevar? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe para dónde? Acuérdense, la obra de por fuera del universo te dice hay un Dios todopoderoso. Y la conciencia te dice esto sí, esto no, porque hay alguien quien te puso ahí en la ley. Entonces, eso te lleva a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque tienes que indagar más. Entonces te manda a la palabra de Dios, a la palabra escrita. Entonces la palabra de Dios, ¿a quién te debe de llevar? Cristo. A Cristo, exactamente. Entonces ese es el asunto. Por eso es que no hay nadie que tenga excusa. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, ahorita la gente, ¿a quién rechaza? Cristo. Rechazan a Cristo. Entonces, los incas y los mayas y los tarahumaras y todo eso, ¿a quién rechazaron? A la conciencia Exactamente, rechazaron la conciencia. ¿Y a quién más? y a la obra. Y a la obra del firmamento. Entonces ellos, así como ellos no conocieron, por así decirlo, la Biblia, ni supieron quién es Cristo, pero la luz que ellos tenían eran dos grandes libros. ¿Cuáles? La conciencia por dentro La obra de la que va. y la obra de Dios por fuera. Entonces está todo así, haz de cuenta que está todo confirmado para que ningún ser humano se pierda. Porque esa poquita luz te debe de llevar a la otra luz, y la otra luz a la luz verdadera, que es Cristo. Entonces, la Biblia, el libro por fuera te dice hay un Dios todopoderoso. Y entonces la Biblia, el otro libro, y la conciencia, la Biblia, especialmente la Biblia, es la que te va a decir hay un Dios de misericordia, hay un Dios que murió por ti. Pero la obra de afuera del universo solamente te dice hay un Dios todopoderoso. Pero la Biblia te dice hay un Dios misericordioso y tiene gracia para ti, para salvarte. Ve a Cristo. Entonces, cuando alguien les diga, bueno, ¿y qué va a pasar con los mayas que nunca escucharon de la Biblia? O que nunca escucharon de Cristo. Bueno, la Biblia, Dios los va a juzgar por medio que ellos que rechazaron, ¿a quién? A la conciencia. A la conciencia, ¿y a quién más? A la obra. Y a la obra. ¿Sí ven ustedes? Entonces, al rechazar eso, obviamente que nunca alcanzaron a llegar a la Biblia porque rechazaron la luz que tenían. ¿Sí entendemos eso? Entonces, ahorita los hombres ya no rechazan, por así decirlo, como los incas y todo eso, pero ahora rechazan claramente a Cristo. O sea, ahora ya les presentamos a Cristo. Por eso es que, como dice la Biblia, al que mucho se le da, mucho se le va a demandar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque básicamente aquellos rechazaron su conciencia, aquellos rechazaron la obra de Dios que está en el libro del cielo, pero ahorita la gente está rechazando al mero, a Cristo. Por eso es que esta generación va a pagar, pero más, porque están rechazando a la crema y nata de todo, es a Cristo. Por ejemplo, como el gabacho, ¿te acuerdas, Cacho, que dijo? Yo no quiero nada con Cristo, ¿se acuerdan? Entonces, ¿sí estamos entendiendo? Entonces, esa ley, la ley de los 10 mandamientos, es la ley moral o la ley de la conciencia, y esa ley es la que está escrita en los corazones. ¿Sí entendemos ahí? Ok, entonces el que quiere ir al baño puede ir al baño, ¿verdad? Nomás de los adultos. Por cuestión de que nos faltan todavía otros 15, 20 minutos. ¿Verdad? Entonces, ¿estamos entendiendo? Ok, entonces, la ley de Moisés contiene las 3 secciones, pero la primera sección son los 10 mandamientos. Ok, segunda sección de
de la ley de Moisés. Se le llama la ley de los juicios, que está en Éxodo 21 al 24 y también en Deuteronomio, ¿verdad? Entonces, ahora también a esta ley se le llama la ley civil, ¿se acuerdan? La ley civil tenía que ver con la higiene, con las relaciones humanas, los crímenes, los castigos, entonces, todo lo que era la ley civil, todo lo que era la ley civil, todos los casos, pues, de que no debes hacer esto, no debes hacer aquello, todo, y esto, la higiene, te tienes que lavar así, te tienes que lavar acá, que allá, que acá, y todo eso, todos los castigos también, ¿verdad? Cuando se perdía un animal, tienes que darlo para atrás, y si no, castigo. Entonces, todo eso era la ley civil. Si ustedes lo quieren ver, está en Éxodo 21 al 24, los capítulos. Entonces, eso era la ley civil. ¿Sí entendemos eso? Ok, acuérdense, la ley civil no era la misma que la ley moral. La ley moral era los 10 mandamientos. La ley civil era lo que tenía que ver con todas las relaciones humanas. La tercera sección tiene que ver con las ordenanzas. Y esto se encuentra en Éxodo 24 al 31, o también Levítico. Pero también se le llama la ley ceremonial. ¿Estamos entendiendo? La ley ceremonial. Entonces, ahora, la ley ceremonial tenía que ver todo con los símbolos, con los sacrificios, con las ofrendas, lo del sacerdocio, las fiestas, los días sábados, los días de reposo, los años, las lunas nuevas, todo eso era la ley ceremonial. Por eso es que muchas personas, o especialmente los abadistas, creen que Cristo vino a morir por esta ley. ¿Por cuál ley? Por la ley moral. ¿Por qué? Digo, por la ley ceremonial. ¿Por qué? Porque la ley ceremonial tenía que ver con todas las leyes de la ceremonia, de los símbolos, de las ofrendas. ¿Se acuerdan que Cristo era ¿cómo se le llamaba a Cristo? ¿El qué? El Cordero. O sea que él cumplió la ley, pues, de ceremonial. Pero Cristo no nomás cumplió la ley ceremonial, cumplió todas las diferentes leyes, Él las cumplió todas. ¿Verdad? Él cumplió la ley moral, Él cumplió la ley civil, Él cumplió la ley ceremonial, todo lo cumplió. ¿Ok? Entonces, la ley ceremonial, acuérdense que tiene que ver con todas las ofrendas, lo del sacerdocio, las fiestas, los días sábados, los días de reposo, todo lo que es símbolos. ¿Estamos entendiendo? Entonces, esa era la ley de Moisés. ¿Estamos entendiendo? Seguimos adelante. Entonces, el periodo de la ley tenía una duración limitada. ¿Ok? O sea, la misma ley tenía una duración limitada. La dispensación de la ley de Dios con relación a su propósito tenía tanto un principio como un fin también definido. Por ejemplo, con respecto a Israel, el pacto mosaico era condicional. De hecho, vemos en Éxodo 19:5, vamos rápido. Éxodo 19:5. Ya siéntate, pero no estés jugando. Éxodo 19:5. Léanle rápido. De los adultos, el que quiere ir al baño puede ir al baño, ¿qué? Éxodo 19:5, el que lo lea. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Si ven lo que dice, noten la palabra sí. Ahora pues, sí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Entonces, todo el pacto con Israel era condicional. Ahí vemos bien claro. Seguimos adelante. La ley fue añadida en el monte Sinaí a la revelación ya existente. Ok, entonces en Gálatas 3:19 dice que la ley fue añadida a aquello que Dios ya había declarado al hombre. Y lo podemos mirar en Romanos 13:20. Entonces, seguimos adelante. La ley se debía extender por un periodo definido. Note de nuevo en Gálatas 3:19. Vamos a Gálatas 3:19. Cuando dice la palabra hasta. Gálatas 3:19.
La ley tenía un principio y tenía un fin. La ley tenía un principio y tenía un fin. Gálatas 3:19, el que lo tenga, léele. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Ahí está. ¿Sí ven la palabra hasta? Ah, Ahí está. La ley se debía extender por un periodo definido. Vemos ahí la palabra hasta. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida. La ley fue añadida. Ok, entonces, ahora, acuérdense que la ley fue añadida. Ok, fue añadida. Porque haz de cuenta que antes de la ley ya había ley, pero no era una ley escrita, sino había una ley verbal. Ok, por ejemplo, cuando Dios le dijo a Adán que no pecara, ¿le dio un escrito? no. No, ¿verdad? Pero sí le dio una ley verbal. O sea que antes de la ley escrita había una ley, pero no era verbal. Digo, no era escrita, era verbal. Ok, entonces hubo un tiempo cuando la ley de Dios solamente fue verbal. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no hagas esto, no hagas aquello, ¿verdad? Haz esto. Entonces era verbal, no había una escrito, sino que hasta en el monte Sinaí es cuando ya empezaron a llegar todas las leyes. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, pero estas mismas leyes que Dios le dio, ¿verdad? A Moisés, todas estas leyes, ¿verdad? Moral, civil, y ceremonial, todas esas, así como tuvieron un principio, así tenían que tener un final, ¿ok? Entonces, hasta que viniese la simiente, ¿ok? Hasta que viniese la simiente. ¿Quién era la simiente? Vamos a seguir adelante. Hasta que viniese la simiente. Entonces, acuérdense que Cristo vino y Cristo cumplió sí o no la ley. Él la cumplió la ley, ¿ok? Entonces Él cumplió ya toda la ley. Los 10 mandamientos, la ley civil, la ley ceremonial, obviamente, todo cumplió Él. Él vino y dice la Biblia que caminó bajo la ley y cumplió toda la ley, ¿ok? Entonces, seguimos en cuestión de la ley, porque ya nos queda poquito, pero necesito acabarlo para que quede todo esto. Entonces, le podamos dar otros 15 minutos, ¿va? ¿O ocupas ir? ¿No? Entonces, para acabar esta enseñanza, entonces, la ley de Dios es perfecta. La ley de Dios es perfecta. De hecho, bueno, vamos, ya vimos ahí en Salmo 119:7 dice, la ley de Jehová es perfecta. Salmo 119:7, vamos rápido. La ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Salmo 119:7, el que lo tenga, léale. Salmo 119:7. Salmo 19:7. Salmo 19:7, léale. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ahí está. La ley de Jehová es ¿qué? Perfecta. Es perfecta. Ok, entonces la ley de Jehová es perfecta. Ok, entonces sigamos. Romanos 7:12, vamos a Romanos 7:12, dice que ahí que la ley es santa. La ley es santa. Romanos 12, la ley es santa. Vamos rápido para allá. Romanos 7:12. Léale. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahí está. Entonces la ley es santa, la ley es justa y la ley es buena. O sea que la ley es beneficiosa. ¿Sí estamos entendiendo? O sea, todo lo que promete, todo promete que saldrá bien. ¿Por qué? Por la que la ley es de Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos comprender los parámetros o medidas de la perfección de Dios, lo vemos en la ley. La ley del Señor es perfecta, pero acuérdense, a pesar de que la ley es perfecta, la ley de Dios es perfecta, no hace a ningún hombre perfecto.
Ese es el asunto. Entonces, ahí viene el asunto, que la ley de Dios es perfecta, pero no hace que el hombre sea perfecto. ¿Sí estamos entendiendo? Porque aquí viene la transición, ¿ok? La ley de Dios es perfecta, pero no hace al hombre perfecto. O sea, la ley de Dios, haz de cuenta que la ley de Dios nomás te dice, esto debes hacer, esto no, esto sí, esto no. Eso es mi plan, dice Dios, la ley. Entonces, Dios pone atención, cacho. Entonces Dios dice, si tú quieres conocer todo de mí, ahí está la ley. Y si tú quieres ver todo lo que yo quiero, ahí está la ley. Entonces, la ley es perfecta. ¿Ok? Perfecta, pero no puede hacer a nadie perfecto. Ese es el detalle. Y la ley es buena, justa y buena. El asunto es que, haz de cuenta que la ley es un capitán, pero la carne es como un soldado que no puede. Entonces la ley es buena, porque es perfecta, porque es de Dios, pero no puede hacer santo a nadie, no puede hacer perfecto a nadie. O sea, nomás le dice, no debes hacer esto, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto, pero ahí te deja. Y tú dices, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces no puedo hacer aquello y luego hago lo que no quiero, y lo que quiero eso no hago. Entonces, la ley nomás te dice, ¿sabes qué? No hagas esto, no hagas aquello, pero ahí arréglatelas. Así te dice la ley. Así, aunque es santa, aunque es perfecta, pero no te ayuda. O sea, no te da el poder. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, hasta aquí vamos entendiendo todo lo que es la ley. De que a pesar de que es buena, es santa, es pura, es perfecta, no hace al hombre perfecto. O sea, tú te puedes saber toda la ley, pero si Cristo no está en tu corazón, nomás no hay nada. Por eso es que la ley era una forma de vida, no era para dar vida eterna, sino era una forma de vida. O sea, haz esto y vivirás. ¿Sí entendemos? O sea, así puedes vivir feliz, pues. O sea, cumple la ley, vas a vivir feliz. Pero de darte vida eterna, no. Y tampoco ibas a poder. Era una forma como de vida, pero al mismo tiempo tampoco podías. Tampoco podías, no te daba vida eterna. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Aquí viene la transición. Por eso les digo que tengo que acabar esta clase. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? ¿Estamos entendiendo? Bueno, número 1, para definir el pecado. Vamos a ir a Romanos 7:7. Córranle. Romanos 7:7. El que lo tenga, léale. Y diremos, pues la ley es pecado de ninguna manera, pero la ley, ¿por qué tampoco conociera la condición? Si la ley no dijere, no codiciarás. ¿Hasta ahí? A ver, léelo otra vez. ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado de ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la Codicia. codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Sí ves? Entonces, ¿para qué es el propósito entonces de la ley? Para definir el pecado. Por eso dice, ¿la ley es pecado? No, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Haz de cuenta que como cuando alguien vive sin la ley, anda haciendo pecado, es pecado y toda la cosa. Pero una vez que le dicen, hey, andas robando. Ah, caray, entonces eso es ratero. Entonces dice, yo no conocía esto hasta que no la ley me dijo. Entonces, ¿para qué es el propósito de la ley? Para definir el pecado. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, básicamente la ley fue añadida para demostrar el pecado como una transgresión. O sea que acuérdense, transgresión es traspasar una ley. Entonces, por eso dijo Dios,
les voy a poner esta ley. Entonces, una vez que transgredían la ley, era transgresión. ¿Ok? ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, para definir el pecado. 2, para declarar la culpa. Vamos a ir a Romanos 3:19 para declarar la culpa, para hacernos culpables. Ustedes son culpables, el pueblo de Israel. A pesar de que la ley fue dada específicamente a Israel, era un testimonio para todo el mundo, a través del cual se mostraba que aún una nación privilegiada no podía ser salva por medio de las obras de la ley. Fíjense lo que dice Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Sí ven lo que dice? Pero sabemos que todos los que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Fíjense lo que dice. Para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea que ¿cuál fue el propósito de la ley? Para declarar la culpa. O sea, para que todos vean lo que la ley dice, sepan lo que la ley dice, lo que Dios dice, y luego dice, ¿sabes qué? Somos culpables. ¿Sí estamos entendiendo? Somos culpables, para declarar la culpa. Pero fíjense, una cosa bendita que hace la ley. A pesar que por medio de la ley Él iba a manifestar las culpabilidades, pero una cosa bendita que hace la ley, ¿saben cuál es? Llevarnos a Cristo. Haz de cuenta que la ley dice, ni le sigas buscando por aquí, por este camino. Porque Santiago dice, si tú cumples 9 mandamientos, pero quebras uno, ¿qué pasa? Quebras todos. Entonces vas cumpliendo uno, quebras todos. Entonces ya llevas 7, pum, quebras uno, quebras todos y empiezas otra vez. Entonces no hay básicamente que tú quieras cumplir la ley, ¿sí entendemos? Entonces la ley nos lleva a Cristo. Ese es el propósito de llevarnos a Cristo. Vamos lo que dice Gálatas 3:24, córranle. Gálatas 3:24. El propósito de la ley, entonces, uno de los propósitos de la ley, y es bendito propósito, llevarnos a Cristo. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para que llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Otra vez? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahí está, de manera que la ley ha sido nuestro ¿qué? Ayo. ¿Alguien sabe qué es ayo? Maestro, exactamente. Una niñera, un maestro, uno que te cuida, uno que te lleva. Por ejemplo, en aquel tiempo el ayo era el que llevaba a los niños a la escuela. Era el siervo que te llevaba a la escuela. Entonces la ley, haz de cuenta que te agarra de la mano y te dice, no, yo a mí ni le busques conmigo porque no la vas a hacer. Mejor, ¿sabes qué? Te voy a llevar a alguien que sí puede. Te voy a llevar con alguien que te va a prestar dinero. Yo no te puedo prestar dinero, pero te voy a llevar con alguien que sí te puede dar salvación. Yo no puedo darte vida eterna, pero te voy a llevar con alguien que sí puede darte vida eterna. Y yo te voy a llevar con alguien que me cumplió. ¿Sí entendemos? ¿Y ese quién fue? Cristo, ¿verdad? Entonces, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la ley, dice ahí. No, ¿por quién? Sí, pero ¿qué dice ahí? A fin de que fuésemos justificados, ¿por quién? Por la fe, exactamente, no por la ley. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, seguimos adelante. Entonces, la ley, otro de los propósitos de la ley, tiene como para dar directrices a la sociedad. ¿Sí estamos entendiendo? Nunca fue la intención de la ley salvar a nadie. La misma era una forma de vida, como yo le estaba diciendo, y no una forma para alcanzar la vida eterna.
Los santos del Antiguo Testamento no eran salvos por mantener los mandamientos. Obviamente que era imposible, ya sabemos eso. Ellos eran salvos por la fe en las promesas de Dios, las cuales eran parcialmente demostradas por la ley. ¿Estamos entendiendo? El hecho que la ley no puede salvar a nadie no es una debilidad de la ley, sino más bien una debilidad de la carne. Como ya sabemos, el problema es el hombre, Romanos 8:3, ¿verdad? El problema no es la ley, el problema es el hombre. La ley manda, pero la ley no te da ni pies ni manos, dice ahí bien claro. Entonces, seguimos adelante. Seguimos adelante. Por ejemplo, seguimos adelante, ya merito acabamos. Entonces, ya para acabar, el cristiano y la ley. El cristiano y la ley. ¿Cómo deberían los cristianos vivir con relación a la ley? Para muchos esta es una pregunta inquietante. La Biblia declara que el cristiano ha sido librado de la ley. Vamos a ir a Romanos 7:6. Romanos 7:6. Romanos 7:6, el que lo tenga, léale. Romanos 7:6. Por ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Sí ven? Pero ahora, fíjate, ahora los cristianos, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, o sea, la ley. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahí mismo vamos a Romanos 7:4, el que lo tenga, léale. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Exactamente, así también vosotros, hermanos míos, habéis muertos ¿a quién? A la ley, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, o sea, del que resucitó de los muertos. Así, ¿sí ven el asunto ahí? Tan claro, dicen, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Ahora ya somos de Cristo, ya no estamos bajo la ley, porque ya Cristo la cumplió la ley, ¿verdad? Entonces ya somos de Cristo. Ahora tenemos la ley de Cristo, la ley del amor. Ahora ya no estamos bajo la ley de Moisés, ya no estamos bajo los 10 mandamientos, ya no estamos bajo la ley moral, ni la ley civil, ni la ley ceremonial, nada de eso. Y ahora Cristo es nuestro amo, nuestro rey y es nuestro maestro Él. Ahora Él subió la norma, por así decirlo. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces ya no estamos bajo ninguna ley. Ahora estamos bajo principios. Eso es lo bien importante y esto es lo que se tiene que grabar. Que no estamos bajo la ley, sino bajo principios. Si estuviéramos todavía bajo la ley, entonces la ley nos amenazaba. Si no la cumplimos, entonces tenemos que recibir castigo. Pero ahora estamos bajo la gracia, ahora estamos bajo Cristo. ¿Sí entendemos eso? Entonces por eso dice aquí, bien importante, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto ¿a quién? A la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿De quién? ¿De quién es ese otro? Sí, pero es que exactamente es Cristo. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, la Biblia dice que ya hemos sido redimidos de la maldición de la ley. Vamos a ir a Gálatas 3:19. Córranle, Gálatas 3:19. Gálatas 3:19. Gálatas 3:19. Léanle. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano del mediador.
Ahí está. Entonces, ahora vamos a rematar con Romanos 6, 14 y 15. Fíjense lo que dice Romanos 6, 14 y 15. Ahí adelantito. O atrasito, no sé ya. Romanos, atrás. Romanos 6, 15, 6, 14 y 15. Léanle. Porque el pecado no señoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. ¿Sí ven lo que dice ahí? Otra vez léele, 14 y 15. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿Sí ven lo que dice ahí? Bien eso dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y luego dice, ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley. O sea, no se han topado con gente que dice, oh bueno, entonces tú estás sin ley, entonces andas en pecado. No, aquí dice no. Dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué dice ahí? ¿En ninguna qué? En ninguna manera. En ninguna manera. Bien claro dice ahí. En ninguna manera. Vamos a ir a Romanos 5:21. Romanos 5:21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesús, Señor nuestro. Así también la gracia reine por la justicia. Entonces, fíjense, la palabra de Dios también declara que los cristianos debemos vivir una vida santa. La pregunta es ¿cómo? En lo que tiene que ver con la ley o a través de la observancia de lo legal, no, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque la ley, haz de cuenta que nosotros ya morimos para la ley. ¿Por qué? Porque Cristo murió cumpliendo la ley, o sea, él cumplió ya la ley. ¿Sí entendemos lo que dijo Romanos? Romanos 7 dice que mediante le voy a leer. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Sí entendemos eso? Entonces, el asunto es que Dios también requiere vidas santas, vidas que produzcan frutos, por así decirlo. Entonces, el asunto es, hay una diferencia, por así decirlo. Cuando estábamos bajo la ley, debemos como cumplir la ley, pero ahora que estamos bajo la gracia, el Espíritu Santo nos ayuda para nosotros querer vivir esas vidas. ¿Sí entendemos? Para querer vivir esas vidas. Es muy diferente. Vamos a ir a Tito 2, 11, 12. Ya estamos por terminar. Léanle Tito 2, 11. Tito 2, 11 y 12. Tito 2, 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces ahí nos dice que vivamos unas vidas santas. El asunto, ¿cómo? ¿Guardando la ley o siguiendo a Cristo? Exactamente, vamos a ir a Colosenses 2:6. Córrele, Colosenses 2:6. Me falta el último punto. Colosenses 2:6. Córrele, Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Ahí está la clave. Pues ya no estamos nosotros guardando la ley. Ahora nuestro superior o nuestro guía es Cristo. Y fíjense cómo dice ahí, subrayenle. Fíjense lo que dice.
por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, aquí viene la pregunta. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se recibió? Exactamente, por medio de la fe. Entonces, aquí nos va a dar la pauta cómo podemos vivir unas vidas santas. Ya no es bajo la ley, ya no es cumpliendo la ley, ni la ley moral, ni la ley ceremonial, nada de eso. Nada de eso, porque ahora tenemos otra cosa más alta. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿cómo? ¿Por medio de qué? Por medio de la fe se recibió. Y luego dice, ¿qué dice? ¿Cómo dice el último? Andad en él. De la misma manera. O sea, ¿cómo vas a andar en él? ¿Cómo vas a andar en él? Por la fe. Exactamente, por la fe. Por la fe. Entonces, ¿cómo vas a vivir tu vida cristiana? Siguiendo a Cristo por la fe. Así como lo recibiste por fe, así lo vas a seguir por fe, porque por fe andamos, no por vista. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Los apóstoles dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y luego se acuerdan Romanos 10:17 o 17:10, no me acuerdo, pues dice, la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? La palabra de Dios. Entonces, ahí está bien claro. ¿Cómo vamos a vivir unas vidas? Siguiendo a Cristo. Por eso dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿cómo? Por la fe. Y luego dice, andar en Él. ¿Cómo? Por la fe. ¿Sí entendemos? Por la fe, o sea, por la palabra de Dios. Entonces, pues, siguiéndolo a Él. Entonces, eso nos lleva entonces al último punto. Los cristianos están bajo una nueva ley. Los cristianos estamos bajo una nueva ley. La ley para los cristianos es la ley de Cristo. Vamos a ir a Gálatas 5:14. Ahí estamos, Gálatas 5:14. El que lo tenga, léale. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumpla. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí ya no estamos viendo dos. Estamos viendo uno. ¿Sí entendemos? Entonces acuérdense. 613 leyes, mandamientos. Y luego después Cristo dijo, luego los 10. Y luego Cristo dijo 2. Y ahora Pablo está diciendo 1. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Cristo habló también de amar a Dios. ¿Sí entendemos eso? Entonces, los cristianos ya estamos bajo una nueva ley. ¿Ok? Ya no estamos nosotros bajo la ley de Dios. Ya no estamos bajo la ley de Moisés. Ya no estamos ni la ley ceremonial, ni la ley civil, ni la ley moral. Ya no estamos acuérdense que estas tres eran la ley de Moisés, pero al mismo tiempo la ley de los 10 mandamientos era la ley de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces ya no estamos bajo, o sea, eso ya no es el parámetro para nosotros. Ahora es Cristo. Entonces Cristo nos puso una nueva ley. Cristo, ¿sí estamos entendiendo? Cristo ahora ya nos puso bajo una nueva ley. Vamos a ir ya este es el último punto, acuérdense. Vamos a ir a Gálatas. ¿Ya fuimos a Gálatas? 6:2. A Gálatas 6:2. 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ahí está, la ley de Cristo. ¿Otra vez? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ahí está la ley de Cristo, ¿sí ven? Entonces ya estamos ahora en la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amarnos los unos a los otros. ¿Sí estamos entendiendo?
Ámense unos con otros, como dice ahí. Entonces, ya estamos ahora bajo la ley de Cristo, pero ahorita vamos a terminar. Ahora vamos a Santiago 1.25. Santiago 1.25. Ya vamos se está alargando un poquito. Santiago 1.25, pero necesito acabar este estudio. Santiago 1.25. El que lo tenga, léele. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra enfrentada, la cual puede salvar vuestra Cacho, enséñate a buscar las cosas bien, no nomás leas el versículo que sea. Santiago 1.25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. Ahora, aquí entonces, ahora sí entendemos que esta ley no está hablando de la ley de los 10 mandamientos, o la ley civil, o la ley ceremonial, o la ley de Dios. Aquí entonces estamos entendiendo cuál ley es. Ahora, ¿cuál ley es? La de Cristo, exactamente. Por eso dice la ley de la libertad. Es la ley de Cristo, la ley del amor. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿estamos entendiendo bien todo esto? Primera de Juan 3:22 y 23. Vamos para allá rápido. Entonces aquí acuérdense cuál ley es. La ley de Cristo. La ley de la libertad. Ahora, léanle. Primera de Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahí están, guardamos porque guardamos sus mandamientos. Esos mandamientos son los de Cristo. Esa es la ley de Cristo. Entonces, cuando alguien les diga, venga un sabadista y les dice, tenemos que guardar la ley, aquí dice, ustedes ya van a saber que cuando dice los 10 mandamientos, ¿cuál ley es? ¿Cuál ley es aquí? La ley perfecta. ¿Cuál ley es? Cuando dice sus mandamientos, ¿cuál ley es? A ver. A ver, ¿cuál ley es entonces? La de Cristo. La de Cristo, exactamente. O sea, pongan atención, por eso les digo, estamos en la ley de Cristo, estamos en los mandamientos de Cristo, es la ley de Cristo, no es la ley de los 10 mandamientos, es la ley de Cristo, los mandamientos de Cristo. Entonces, vamos a ir a San Juan 15, versículo 10 y 12. San Juan, esto es bien importante, ¿ok? Bien importante, por eso necesito acabar este estudio. San Juan, ¿qué les dije? 15. San Juan 15, 10 y 12. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en tu amor. Entonces, si guardares mis mandamientos, ¿cuáles son los mandamientos? ¿De cuál ley es? ¿La ley de quién es? Cristo. La ley de Cristo. Entonces, los mandamientos ahí son la ley de Cristo, la ley de la libertad, ¿ok? La ley del amor, los mandamientos de Cristo. Ya no es la ley de Dios, no es la ley de Moisés, no es ninguna de las otras 3 leyes, sino que ahora es la ley de Cristo. Estamos bajo la ley de Cristo, la ley del amor. Léele el 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahí está. Entonces, dice ahí, este es mi mandamiento. Este es mi mandamiento. ¿Cuál? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora,
nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Este es mi mandamiento. Entonces, Cristo aquí está poniendo que el mandamiento es del amor. Ahora, vamos a terminar con esta ilustración, porque es bien importante. La ley del amor, ahora, en el Nuevo Testamento existen, haz de cuenta que los mismos 10 mandamientos, pero ahora son principios, y el asunto es este. El asunto es que, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que guardar los 10 mandamientos, entonces dice, la ley dice, no matarás, ¿verdad? ¿Se acuerdan? No matarás. Y luego te dicen, no adulterarás. ¿Se acuerdan que eso es parte de los 10 mandamientos? Ok, entonces, pero Cristo fue más arriba, mucho más arriba. Los que quieren guardar la ley, haz de cuenta que se están yendo por lo bajo, ¿verdad? Porque aunque digan, pues yo guardo la ley, pero se están yendo por lo bajo. A ver, ¿alguien sabe por qué? ¿Por qué querer cumplir los 10 mandamientos es menos que la ley de Cristo? A ver, ¿alguien? ¿Por qué? Ahí les va. ¿Por quieren? Pongan atención, por eso les digo. La ley de Moisés, ¿se acuerdan que decían? No adulterarás, no matarás, ¿verdad? Ahí está. O no tendrás dioses ajenos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pero Cristo, ¿qué dijo? Dice, si tú te enojas con tu hermano, ya mataste. Entonces, la ley decía, no mates, ¿verdad? Pero Cristo decía, aún dice, enojándote con él, ya lo mataste. Entonces, la ley de Cristo, por así decirlo, es más. O sea, él todavía más. Cristo dice, ni siquiera te enojes. Ni te enojes con tu hermano. Ahora, en la ley decía, no adulterarás. Pero Cristo dijo, ya no más con codiciar. Ya adulteraste, ¿sí entendemos? Entonces, ¿sí ven que la ley de Cristo todavía va más arriba? Y ahora debemos de cumplir la ley de Cristo, pero es por medio del amor. Por ejemplo, el joven rico. El joven rico, ¿se acuerdan que vino a Cristo y le dijo, maestro, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y luego le dijo, los mandamientos sabes. Y luego dijo el rico, no, dice, pues ya los he guardado, ¿verdad? Ya los he guardado. Entonces Cristo le dijo, una cosa te hace falta, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y allí salió a reducir que tenía dioses ajenos en su corazón. Porque cuando le dijo Cristo, dice, ya cumpliste los días, ya cumplí, dijo el joven rico, dice, ya eso lo he cumplido desde mi juventud, ¿se acuerdan? Desde el niño casi. Y Cristo le dijo, pues ya cumpliste los 10 mandamientos. Acuérdense que uno de los mandamientos era no tener dios ajeno, ¿se acuerdan? Pero el joven rico dijo, ya cumplí los 10 mandamientos. Y Cristo dijo, entonces si ya cumpliste los 10 mandamientos, de seguro no debes de tener dioses ajenos. Entonces, da todo tu dinero a los pobres y ven, sígueme. ¿Y qué dijo el rico? Se fue triste. Porque ¿quién era su Dios? El dinero. Y ahí salió a reducir que tenía dioses ajenos. Entonces, ¿estaba guardando los 10 mandamientos? No. Entonces, la ley de Cristo es por medio del amor. Ahora ya no tenemos, por así cumplir la ley con temor o tenemos que hacerlo, sino que ahora, porque amamos al Señor, porque amamos su palabra, por eso ahora con el medio del Espíritu Santo, Él nos ayuda. Y con esta termino. Fíjense, con esta historia se termina para que ustedes entiendan bien claro que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia y bajo la ley de Cristo, que es la ley de la libertad, la ley del amor. Por eso es bueno servir a Cristo, porque Él no nos forza, sino por amor nosotros lo servimos. Esto es así más o menos, miren, con esta historia termino. Pónganse a pensar ustedes que una sirvienta va a trabajar a una casa de su patrón, ¿verdad? La sirvienta viene y trabaja a la casa y cada fin de semana
le paga un cheque, ¿verdad? Aquí está un cheque, entonces viene, trabaja. Por ejemplo, una sirvienta, ¿qué es lo que hace? A ver, díganme de perdido 4 cosas. Limpia, cocina, a ver, lava, ¿qué más? Plancha. Todo eso hace una sirvienta. Viene la sirvienta y hace todo eso, lava, plancha y todo, cocina. Hace las 4 y se va. Entonces el sábado, ¿qué recibe? Cheque, exactamente, su cheque. Ok, entonces resulta que esa sierva, el dueño la empieza a mirar y luego se empiezan a gustar y se casan. Ok, ahora se casaron. Entonces tenemos a la sirvienta que se casa con el amo o con el dueño, se casa, ya están casados. Ahora, entonces están casados, fíjense, están casados ellos, ¿verdad? Pero, por así decirlo, la sirvienta ya se casa con él. Ahora, acuérdense, antes recibía un cheque por todo lo que hacía. Ahora ya es la mujer ya es de la casa, o sea, ya se casó, ya son una sola carne con él. Ahora, la sirvienta ¿va a dejar de hacer esas 4 cosas? No. ¿Las va a dejar de hacer, sí o no? No. Va a seguir haciendo eso y un montón de cosas más. ¿Sí entendemos? Pero ahora lo está haciendo por un cheque. ¿Por qué lo está haciendo? Por amor, porque se casó, porque ya está bajo su amo. Entonces ya no lo está haciendo por un cheque. Ahora lo está haciendo por amor, porque ahora ama a su esposo y sigue haciendo las mismas cosas. Pero ahora ya no lo hace por un cheque, sino por amor. ¿Sí entendemos eso? Así de la misma manera, nosotros ya no estamos bajo la ley, que estemos trabajando con ese contrato de cheque. Pero como ahora venimos a Cristo, entonces somos, acuérdense, la novia de Cristo. Entonces ya estamos con Cristo y ahora ya no hacemos las cosas por la ley. Porque antes la sirvienta recibía cheque, ¿verdad? Por ley recibía cheque, pero ahora nosotros ya no estamos bajo esa ley porque ya estamos con Cristo. Y ahora hacemos los 10 mandamientos, por así decirlo, y más cosas, pero lo hacemos por amor, porque Él es nuestro Señor. Entonces, esa es la diferencia. No sé si la entendieron. ¿Sí la entendieron? Que no, por eso es que ya no estamos bajo la ley, o sea, bajo contrato con firmó un cheque. Pero no quiere decir que no hacemos eso, sino hacemos eso y más. Pero ahora lo hacemos por amor. Y esa es la ley del amor, la ley de la libertad. Por eso Pablo decía, eres libre, pero estás con Cristo. O sea, tu amor te hace que le sirvas a Él, porque Él es bueno. Por eso es que ya no estamos bajo la ley, bajo la gracia, estamos bajo la ley de la libertad, bajo el amor de Cristo. Por eso dice que cumplamos sus mandamientos, pero que los hagamos por amor. ¿Estamos entendiendo? Entonces, el Espíritu Santo nos va a ayudar a hacer todo eso. ¿Cuántos entendimos? Bueno, entonces ahí hemos terminado esta enseñanza.